Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hace un par de videos acá en mi canal mostré cómo evitar un ataque de inyección SQL. En este caso lo hicimos en un ejemplo de inicio de sesión o logueo con PHP y mostré cómo implementar seguridad y evitar estos ataques tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Pero también considero necesario, ya que ahí mostré cómo evitar ese tipo de ataques, también considero necesario conocer y entender cómo funciona un ataque de inyección SQL y además conocer los riesgos que se corren con este tipo de ataques. Entonces en este nuevo video voy a mostrar la ejecución de un ataque de inyección SQL a una aplicación común para mostrar los riesgos que se corren con no implementar seguridad. Desde luego el propósito de este video, valga la pena aclarar, que no es mostrar una manera de cómo atacar o sacar información de aplicaciones de otras personas, ya que obviamente sabemos que eso es completamente ilegal. El hecho de acceder o intentar robar información de una aplicación de otra persona sin el consentimiento de ella es claramente ilegal y se puede ir perfectamente a la cárcel debido a ello. En este caso lo haré en una aplicación propia, con lo cual cuento con mi propia autorización, lo cual está permitido ya que me autorizo a mí mismo para mostrar. Simplemente la idea es mostrar los riesgos que se corren con la no utilización de seguridad en el desarrollo de aplicaciones y mostrar cuáles son los peligros que se pueden correr con la información almacenada en las bases de datos si como desarrolladores no mostramos o no nos interesamos por implementar seguridad en nuestras aplicaciones. Así que sin más, vamos a comenzar. Acá, como vemos, tengo mi aplicación. En este caso es una tienda en la cual se muestran artículos y tenemos acá un buscador típico de cualquier sitio o de cualquier aplicación. Entonces, en la cual si escribo cualquier cosa acá, algún nombre de un artículo, me va a mostrar los resultados. Por ejemplo, escribo computadora y vemos que ahí me muestra los productos o los artículos que coinciden, y si no encuentra resultados, entonces me muestra un mensaje de que no se encuentran resultados para el criterio de búsqueda que estoy aplicando. Así que bueno, entonces vemos que ahí me muestra. Entonces tenemos la típica caja de búsqueda de un sitio web o de una aplicación. Entonces, ¿qué información podemos sacar de acá? Lo primero que intentaremos hacer es deducir o imaginarnos cómo podría ser, en este caso, la consulta que está haciéndose a la base de datos para obtener estos resultados. Acá tengo mi editor de código, entonces obviamente es un select, ya que es una búsqueda. Entonces básicamente sería esto. Entonces, por ejemplo, acá es seleccionar los campos de una tabla donde X columna, like, y acá es donde debemos ver cuáles serían las posibilidades que manejamos. Entonces, por ejemplo, acá escribo toda la palabra, pero si escribo, por ejemplo, la palabra solo adora, ven que siempre me muestra las coincidencias que encuentra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no importa en qué posición se encuentra la palabra de búsqueda, siempre me va a devolver un resultado que coincida con ese criterio de búsqueda. Entonces, lo que quiere decir es que la consulta es de este tipo. Así que vemos que aquí va la palabra de búsqueda, que es la palabra que yo busco acá. Entonces, obviamente, en cualquier posición que me encuentre la palabra de búsqueda, me va a devolver resultados, como lo vemos acá. Vemos otro ejemplo. Por ejemplo, escribo adora. Ven que siempre me muestra los resultados que coincidan, no importa la posición. Entonces, obviamente, vemos que debería tener esta estructura. Entonces, acá sería de esta manera. Entonces, ¿qué tal si yo escribo comillas simples acá? Vemos que obviamente estoy rompiendo la cadena acá y se me colorea de otro color esto, por lo que en este caso el servidor va a devolver un error. Entonces lo vamos a comprobar. Escribimos acá comillas simple, damos enter, vemos que me devuelve un error. En este caso es PHP y me está devolviendo un error, ya que en este caso no tiene ningún sentido y hay errores. Pero ¿qué tal si yo hago esto y aplico comentario? Ven que, y ahora si yo hago esto acá en la caja de búsqueda, entonces ya no me va a devolver error. Entonces acá puedo agregar punto y coma para decirle al servidor de base de datos que la instrucción llegará hasta acá. Entonces
si ingreso esto en nuestra caja de búsqueda, comillas simples, punto y coma, espacio, y escribo comentario, en este caso le estoy diciendo que me debe devolver todos los campos de la tabla. Entonces me deberá mostrar todos los artículos que están en la tabla. Entonces lo vamos a probar, damos enter y vemos que en efecto me está mostrando todos los artículos que se encuentran en la base de datos, en este caso en esta tabla de productos. Entonces vemos que ya estamos encontrando una manera de hacer algo, un comportamiento que no es el natural o el que debería tener este tipo de búsqueda. Entonces acá podríamos probar el hecho de intentar obtener información de alguna manera. Acá podríamos quitar esto y podríamos utilizar la palabra clave del lenguaje SQL, la palabra clave union, la cual nos permite ejecutar más de una consulta a diferentes tablas y combinar los resultados. Entonces, solamente con la condición de que todas las consultas tengan la misma cantidad de campos seleccionados para que los resultados sean iguales en cuanto a cantidad. Por ejemplo, acá voy a copiar esta consulta. Entonces, acá podría ser así. Union. Y acá voy a ejecutar la segunda consulta, que si vemos acá en la tabla de resultados de nuestros artículos, vemos que son en efecto 3 campos que nos está mostrando. Entonces podremos deducir de esa manera que son 3 campos de la tabla de productos, que es la que nos está devolviendo. Entonces acá podemos decir que está seleccionando campo 1, campo 2 y el campo 3. Entonces en total son 3 campos. Entonces acá podríamos probar haciendo lo siguiente, haciendo esta consulta y seleccionando 3 campos obviamente también, pero ¿de cuál tabla? Si no conocemos ningún nombre de la tabla que en este caso tendrá nuestra base de datos. Entonces si yo escribo por ejemplo cualquier nombre, una tabla, y copio esto en mi caja de búsqueda, lo pego ahí. Pero para que no nos devuelva ningún error el servidor, debemos escribir algún criterio de búsqueda, obviamente que sea válido, para que nos devuelva también los 3 resultados que en efecto debería devolver la búsqueda. Por ejemplo, podemos seguir con el ejemplo de la computadora. Y en este caso, como vemos acá, estoy comentando el segundo símbolo de porcentaje. Obviamente me va a aplicar el criterio a solamente los elementos que comiencen por la palabra de búsqueda, ya no sobre cómo estaba al inicio, de que cualquier posición que encuentre la palabra en el campo me va a mostrar los resultados en este caso. Por eso debemos escribir el nombre completo. Entonces, si acá le doy buscar, ven que me muestra un error. Sin embargo, acá puedo cambiar este nombre y puedo usar un nombre de una tabla que nos permiten los motores de bases de datos llamada Dual, que en este caso nos permite hacer consultas donde no hacemos referencia a ninguna tabla real o que exista en la base de datos. Entonces si yo escribo Dual, si ahora le doy en buscar, ven que me está devolviendo exactamente lo que yo le estoy diciendo, que son 3 unos. Entonces vemos que podemos ejecutar consultas en esta misma vista, lo cual son pésimas noticias para una aplicación o para un desarrollador, el hecho de permitir que se ejecuten este tipo de consultas, ya que simplemente ejecutando algunas consultas más puede acceder a información importante de la base de datos, ya que puede acceder a demás tablas, como lo vamos a ver ahorita. Entonces vemos que ya estamos mostrando información que nosotros queramos desde el servidor de base de datos, simplemente con ingresar este código SQL. Si bien esto no es nada informativo, ya que simplemente vemos unos acá, además de los resultados que nos devuelve nuestra consulta normal, pero sin lugar a dudas es un indicio de que se pueden ejecutar consultas a otras tablas, lo cual son pésimas noticias, ya que no está muy lejos de obtener información importante. ¿Qué tal si en este caso cambiamos esta consulta? Bueno, lo voy a cambiar directamente acá, entonces que seleccione ahora ya no 111 de esa tabla, sino que seleccione
el nombre de la tabla. Estas son palabras reservadas de SQL. Y además que seleccione, en este caso es el nombre de la base de datos. Y para completar los 3 campos vamos a dejar ese 1 ahí. Y que lo seleccione de un objeto que tiene información del servidor de base de datos y tiene la información de todas las tablas, columnas, etcétera, que tiene ese servidor. Entonces ese es information scheme.tables. Entonces con esta consulta estamos llamando al nombre de las tablas y el nombre de la base de datos a la que pertenecen, y este es simplemente llenando el espacio para que no nos dé error, y lo va a mandar a traer de este objeto del servidor de base de datos. Entonces si presiono ahora enter, y acá vemos que nos despliega información del servidor de base de datos, y acá contiene el nombre de las tablas y otra información más. Entonces si buscamos y vamos bajando, vemos que acá comienza el nombre de tabla de base de datos. Entonces vemos que acá tenemos la tabla productos, la cual puede ser perfectamente a la tabla que estamos haciendo la consulta en nuestro buscador. Y si bajamos un poco más, vemos que tenemos acá una tabla llamada usuarios, la cual obviamente tiene datos de usuario. Entonces, sabiendo esto, vemos que estamos accediendo a nombres de tablas. Entonces ahora, ¿qué más podremos hacer? Entonces vamos acá, y en este caso ya vamos a cambiar esta consulta. Vamos a acceder en este caso, ya que conocemos que existe una tabla usuarios, y si quisiéramos obtener la información de esa tabla, lo haríamos de la siguiente manera. Entonces acá vamos a buscar ahora los nombres de las columnas que contiene esa tabla para poder acceder a los datos. Entonces cambiamos acá, va a seleccionar el nombre de la columna. En este caso este lo vamos a cambiar, que sea 1 también, solo para llenar el espacio nada más, para que no dé error y lo de la cantidad de datos coincida en ambas consultas. Entonces, ¿de dónde lo va a seleccionar? De este mismo objeto, pero en este caso vamos a cambiar acá, que sea a las columnas, donde el table name sea igual, y como ya sabemos que la tabla se llama usuarios, entonces simplemente se la pasamos acá, ejecutamos la consulta y vemos que acá me devuelve las columnas de esa tabla. Vemos que acá tenemos un código del usuario, el nombre, el tipo de usuario, etcétera. Entonces, si ahora quisiéramos tener, por ejemplo, el usuario y la contraseña, que es obviamente la información que le interesaría a alguien obtener de una aplicación, entre otras cosas, pero vemos que podemos acceder a esa información ya que conocemos el nombre de la tabla, conocemos el nombre de los campos que contiene esa tabla. Entonces ahora simplemente podría cambiar esta consulta que tenemos acá, simplemente, ya que tenemos acá, se llama usuario y contraseña, y también, por ejemplo, podría acceder al tipo de usuario. Entonces que seleccione el usuario, la contraseña y el tipo de usuario, donde en este caso sería la tabla usuarios. Simplemente así, ya que hoy ya conocemos la tabla y las columnas que tiene, entonces podremos hacer una consulta tan sencilla como esa. Damos enter y vemos que estamos accediendo a los usuarios y contraseñas, e incluso al tipo de usuario que está en esa tabla. Entonces ya estamos accediendo, vemos que ya pudimos acceder hasta obtener los usuarios que tiene en este caso esta aplicación, con obviamente en este caso está cifrada la contraseña, pero vemos que acá tenemos los usuarios y conocemos quién es el administrador de la aplicación. Entonces vimos que no es nada difícil de llegar, en este caso desde un buscador común, como lo tenemos acá, un buscador común de cualquier aplicación que nos responde a un criterio de búsqueda y nos muestra información. Entonces
Entonces vimos que no es nada complicado el hecho de poder sufrir un ataque de estos, y vimos que ya accedimos hasta los usuarios y contraseñas de nuestra aplicación. Entonces vimos cuáles son los riesgos que se puede llegar a tener con el hecho de no implementar seguridad en una aplicación, ya que vimos que se puede acceder a información y robar esa información. Alguien con malas intenciones lo podría hacer si nosotros como desarrolladores no mostramos interés en implementar seguridad en nuestras aplicaciones. Entonces, nuevamente te recuerdo que yo tengo un video en mi canal que hablo cómo poder evitar ese tipo de cosas, simplemente usando las declaraciones preparadas que nos proporciona la API de PHP, y también implementando seguridad en el hecho de no permitir la introducción de caracteres especiales o cualquier otra cosa que pueda incluir. En este caso vimos que usamos guiones, usamos comas y usamos comillas simples para romper cadenas. Entonces hacemos un poco más seguro nuestras aplicaciones para no sufrir ese tipo de ataques. Así que sin más, será todo para este video. Así que nos vemos en el siguiente video en el canal.